Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Viernes 24 de noviembre, cuarto y último viernes ya de este mes de noviembre, y es un privilegio el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. El evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 19, versículos del 45 al 48. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aquel día Jesús entró en el templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban ahí, diciéndoles: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Por su parte, los sumos sacerdotes, los escribas y los jefes del pueblo intentaban matarlo, pero no encontraban cómo hacerlo, porque todo el pueblo estaba pendiente de sus palabras. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del capítulo 19 de San Lucas. De hecho, esta es ya la última parte. Y durante todo este capítulo hemos podido ver cómo el Señor pues va o ha venido camino a Jerusalén, ¿verdad? Y en ese camino ha hecho varios milagros. Recordemos cómo se nos describe que le devolvió la vista al ciego, a quien el Evangelio de Marcos le llama Bartimeo. También se hospedó en casa de Zaqueo, donde su sola presencia hizo una gran obra en este recaudador de impuestos. Luego, debido a que la multitud pues le acompañaba y tenía una mala concepción del reino, el Señor le va a presentar la parábola de la moneda de mucho valor. Y al estar cerca de Jerusalén, llora por la ciudad. ¿Y qué es el texto que veíamos el día de ayer, donde el Señor le hacía ver que si tan solo Jerusalén podía entender lo que estaba sucediendo, su realidad sería diferente? Hoy el Señor ya ha entrado a Jerusalén, pues recordemos que entra de una manera triunfal, montado en un burrito. Los discípulos, por su parte, en su algarabía, ellos pensaban que el Señor llegaría al templo y proclamaría su discurso como regularmente se daba en toda entrada triunfal. Y luego pues él iba a dar o a arengar a sus seguidores. La sorpresa fue que al llegar al templo, el Señor solamente lo observó y entra al templo y comienza a echar de ahí a los que estaban vendiendo y comprando animales para el sacrificio. Obviamente esa no era la idea o lo que esperaban sus seguidores, porque esperaban que el Señor llegara pues y arengar al pueblo para tomar el poder de una manera diferente. Pero el Señor está haciendo algo que ellos no lo esperaban. Y ante esa realidad, el mismo Señor les dijo: está escrito, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Este texto lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 56, versículo 7. Ahora, cuando nosotros vemos la presencia del Señor Jesús, nos damos cuenta que Él ya conocía ese sistema. Pues de acuerdo a la ley de Moisés, todo varón judío mayor de 12 años, desde los 12 años en adelante, debía de presentarse mínimo 3 veces al año para las fiestas importantes de Pascua, de Pentecostés y de las enramadas. Y por esa razón el Señor, pues durante muchos años, aproximadamente durante 18 años, el Señor había participado de ese cumplimiento de la ley. Ahora, si el Señor conocía ese sistema, si el Señor sabía lo que ahí sucedía,
Hoy nos preguntamos por qué Jesús reaccionó así. Alguien podrá decir, bueno, pero ¿por qué no lo hizo desde un principio? Y la respuesta primera sería de que recordemos que el Señor, antes de cumplir los 30 años de edad, porque recordemos que la mayoría de edad se alcanzaba a los 30 años, antes de cumplir los 30 años el Señor no podía denunciar nada, pero tampoco podía resolver o exhortar al pueblo o a las autoridades, porque Él no estaba realizando su ministerio. Claro, hoy es diferente porque hoy Él está en la realización de su ministerio terrenal. Y ahora sí tiene la autoridad, el espacio, el momento para poder actuar como lo que hizo. Ahora, la segunda razón por qué Jesús reaccionó así es porque, bueno, debemos de recordar que ciertamente la ley de Moisés, en el libro del Deuteronomio capítulo 16, dice que todo judío debía de presentarse para estas 3 fiestas que ya hemos mencionado con el fruto de su esfuerzo. Y claramente dice el texto que nunca debía de presentarse con las manos vacías. Siempre debía de llevar el fruto de su esfuerzo. Debía de presentar sus primicias, las primicias de su ganado, las primicias de su aceite y de sus cosechas. Estas primicias obviamente eran el primer fruto, ¿verdad?, de las cosechas, el primer fruto del aceite y la primer cría del ganado. Esto para asegurar la manutención de los levitas, ¿verdad?, que recordemos que a ellos pues no se les entregó heredad y por eso es que el pueblo debía de dar esa parte para manutención de los sacerdotes. Por esa razón es que cuando era, por ejemplo, la primicia del ganado, este era un animal que debía de ser de 1 año de edad, macho sin defecto alguno. Eso implicaba de que había que revisarlo antes, ¿verdad? Y al ofrecerlo en sacrificio, era el sacerdote el que lo sacrificaba y ofrecía en holocausto la grasa y la sangre del animal, pero la carne le quedaba al sacerdote para su alimentación. Pero por esa razón es que era necesario que fuera un animal sin defecto, que fuera un animal que estuviera sano, que estuviera con buena salud, ¿verdad? No solamente porque era dedicado a Dios, sino también porque la carne iba a servir de alimento para los sacerdotes. Ahora, los saduceos, quienes controlaban el templo, ellos usaron esta ley a su favor, pues ellos criaban animales y ellos los vendían en la entrada del templo. Y aunque la gente llevara su corderito o su cabrito desde su casa, ellos no lo aceptaban y exigían que se comprara en la entrada del templo. Ahí, por supuesto, ya iban ganando, pues le ponían precios muy altos, pero abonado a esto, fíjese, en el templo ellos mismos, los saduceos, habían creado su propia moneda, que era el siclo, pues recordemos que ellos no aceptaban el denario por ser una moneda romana. Entonces decían que el denario, siendo una moneda romana, no podía entrar al templo. Por esa razón es que ellos en el templo tenían su propia moneda. Pero ya en el cambio de moneda, ellos oprimían al pueblo, pues más el alto costo del cordero que ellos mismos vendían, eso se había convertido en un verdadero negocio, en un verdadero mercado, porque oprimían a la persona para poder que comprara un animal ahí. Y aunque la persona lo traía de su casa, el sacerdote le decía no pasa, ¿verdad? No es un animal adecuado, no está sano, etcétera, y lo obligaban a que comprara los animales que ellos vendían, porque se supone que esos ya estaban aprobados
por el sumo sacerdote. Pero abonado a eso, también extorsionaban a las personas con el cambio de moneda. Pues ya en el cambio, obviamente, ya iban ganando ellos su porcentaje, y por supuesto las personas iban perdiendo, ¿verdad? Iban siendo más oprimidas. Ante esta situación, ¿verdad?, que es la que le he descrito, es que el Señor se va a presentar y Él va a ver todo eso que está pasando. Él va a poder observar cómo la gente va con sus ofrendas, con sus animalitos desde la casa que ha estado cuidando para que ese animalito esté bien, para poder ofrecerlo, para poder sacrificarlo a Dios. Pero veía también la injusticia de los sacerdotes que les decían: no pasa, y si quiere ofrendar debe de comprar los que nosotros vendemos, porque solo de esa manera podrá hacerlo. Ahora, ante esa situación, hermanos, es que el Señor les va a decir: mi casa es casa de oración, no la conviertan en cueva de ladrones. Veamos que es fuerte la frase que el Señor le dice. Pues ellos, o sea, los saduceos, en su ambición, olvidaban que el templo debía de ser un lugar de paz para el hombre, para el ser humano. Olvidaban que la casa de Dios es para estar en la presencia de Dios y no para hacer negocios. Ellos olvidaban que cuando las personas iban al templo, iban obviamente con el propósito de adorar a Dios, pero no para ser extorsionados. Y este tema, hermanos, que ya lo hemos hablado en muchos audios, hoy en día pareciera que en muchas iglesias pareciera que se está dando lo mismo. Lamentablemente en muchos líderes hay mucha ambición al dinero. Hay mucha ambición a tener dinero. No de balde dijo el Señor que la ambición al dinero es el principio de todos los males. Mire, hermano, yo no digo de que no hayan necesidades, por supuesto, ya vamos a hablar de eso, pero es necesario que volvamos los templos verdaderas casas de oración. Es necesario, mire, que cuando el pueblo llegue al templo sienta la presencia de Dios, que cuando el pueblo ofrende su ofrenda verdaderamente, cuando dé su ofrenda, sienta que es bien recibida por Dios. Eso es importante. Por esa razón, cuando en el Evangelio Jesús envió a sus discípulos a predicar, les dijo: de gratis lo recibieron, de gratis tienen que darlo. Acá entonces puedo rápidamente recordarle que para entender estos versículos hay dos puntos importantes. Número uno, Dios claramente dijo que a su altar no nos debemos acercar con las manos vacías. Esto es importante, fíjese, porque muchas veces nosotros vamos al templo a pedir a Dios, que no digo que sea malo, al contrario, no. Qué bueno que practicamos el pedir, el clamar, el pedirle al Señor que pueda responder a nuestras necesidades. Pero hermanos, ¿cuántas veces nos acercamos al altar solo para pedir y no para darle a Dios? ¿Verdad? Y recordemos, el Señor también necesita que nosotros le demos. Es verdaderamente importante que nosotros podamos comprender que así como nosotros le pedimos al Señor, el Señor también nos pide. Y usted podrá decir: bueno, ¿y qué es lo que el Señor me pide a mí? Y mire, rápidamente le puedo recordar que hay tres cosas que el Señor nos pide que nosotros podamos devolverle a Él. De hecho, a esto se conoce como la mayordomía cristiana, que son las 3 T. ¿Cuáles son esas 3 T? El tiempo, el talento y el tesoro. Esto es importante, fíjese, porque cuando estamos hablando de darle a Dios lo que es de Dios,
Hermanos, algo muy importante que le tenemos que dar a Dios es el tiempo. Mire, hay personas que dicen no tener tiempo para congregarse. Esas personas lastimosamente no ordenan su tiempo, porque tiempo sí tienen. Lo que sucede es que no lo saben ordenar. Y yo le puedo recordar, hermano, el tiempo es una de las ofrendas hermosas que nosotros le damos a Dios. Pero es necesario que usted se la dé directamente al Señor. Mire, hay personas hoy en día que no les gusta darle tiempo a Dios. De repente les gusta que todos los servicios en la iglesia sean muy cortos, porque dicen, ay, muy largo, yo tengo tantas cosas que hacer. Es que, hermano, ese tiempo es para Dios. El tiempo que usted aparta en la iglesia, que usted tiene en la iglesia, que usted utiliza en la iglesia para servir, ese tiempo es para Dios. Y no importa si ese tiempo es mucho, si es corto, lo importante es que sea un tiempo agradable al Señor. Por eso, no se queje, dele tiempo a Dios, porque ese tiempo que usted le da a Dios es una inversión hermosísima ante Él. La segunda T, los talentos. Yo le puedo preguntar a usted, ¿cuál es su habilidad? ¿Cuál es su talento? Bueno, alguien podrá decir, mire, yo soy carpintero. Ah, bueno, entonces trabaje en la iglesia de carpintero. No, fíjese que yo soy, ¿qué? Yo tengo la habilidad de arreglar las flores. Ah, bueno, entonces vaya y arregle los arreglos florales en el templo. Ah, fíjese que yo soy costurera. Ah, bueno, entonces ayude con las cortinas. Estoy dando ejemplos, pues, pero pueden ser diferentes, hermano. Pero ese es un talento, vea. Eso es algo hermoso. Y no cobre, ¿verdad? Porque yo conozco personas que uno le dice, mire, hermana, ayúdeme con esta cortina, hágamele ruedito, etcétera, y después le dicen, mire, eso es tanto lo que me debe. Era para Dios. Es para Dios, es para la casa de Dios, es para el templo. Y cuando yo se lo doy a Dios, Dios me va a dar lo que es mío. Y obviamente la tercera, hermanos, que de esto es lo que poca gente, no todos les gusta que se les hable, son los tesoros, ¿verdad? Por eso recuerde, lo que Dios nos pide, tiempo, talento y tesoro. Ahora, el segundo elemento, ya para terminar este audio, es que no debemos de olvidar que la obra de Dios no es negocio. Es cierto, hay necesidades, hermanos, y eso creo que todos estamos conscientes, ¿verdad? Nosotros, pues en la iglesia no nos regalan la energía eléctrica, al contrario, es donde más se gasta. No nos regalan el agua, mire, los recibos de ANDA vienen y si usted no los paga se la cortan. O sea, hay tantas necesidades que eso es bien importante, pero es bien importante cuando nosotros hablamos claramente, la obra de Dios no es negocio, mas sin embargo es responsabilidad de todos el poder cumplir con las necesidades del templo. Por eso termino recordándole, la casa de Dios no es casa, no es mercado. La casa de Dios es casa de oración para todos. Y es importante que todos podamos verdaderamente honrar la casa de Dios, no haciéndola un negocio, sino más bien siendo el lugar en el cual nosotros podemos adorar y por sobre todo exaltar el nombre de nuestro Dios. Por eso hagámoslo de esa manera. Y la casa de Dios será eso, una casa de oración. Será el lugar donde nosotros tendremos nuestro encuentro con el Señor. Será el lugar donde estaremos en la presencia real de Dios, donde todos como hermanos sentiremos alegría, como dice la alabanza, ¿verdad? Qué alegría sentí, dice, cuando me dijeron vamos a la casa del Señor. Que sintamos alegría el estar en la casa de Dios, porque es el lugar donde tenemos ese encuentro con nuestro Señor. Por eso, hermanos, esforcémonos porque esto se cumpla
y sea para honra y gloria de Dios. Por eso que en este hermoso día el Señor nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.